Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a nuestra cápsula número 2. Los objetivos que vamos a trabajar hoy día son identificar unidades de medida no estandarizadas y estandarizadas y aplicar la adición y sustracción en resolución de problemas. Para comenzar, explicaremos el concepto de longitud. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu colegio y la casa, tu estatura, la altura de un edificio, de un objeto, etc. Cuando hablamos de longitud, vamos a explicar dos tipos de medidas. Tenemos las medidas no estandarizadas y las medidas estandarizadas. Las medidas no estandarizadas son las que tú aprendiste en los cursos más pequeños, que también las vamos a recordar en esta clase. Y luego vamos a recordar las medidas estandarizadas. Las medidas no estandarizadas son todas aquellas unidades informales que nos permiten medir, por ejemplo, las palmas de las manos, los pies, los pasos o cualquier otro objeto que puedas tener a tu alrededor. Gomas, lápices, clip, ¿cierto? Palitos de helados, palitos de fósforo, todos aquellos elementos que nos permiten tomar una medida. Son no estandarizadas, ya que las medidas van a ser distintas dependiendo del elemento que tú ocupes para medir. Es por eso que nacen las medidas estandarizadas, que van a ser universales, va a haber una misma medida para todos. Para que lo puedas entender mejor, las medidas no estandarizadas o no convencionales, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Tenemos en el lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos 4 clips, uno arriba del otro, y tenemos lápices, ¿cierto? Tenemos en esta gráfica un lápiz azul, un lápiz rojo y un lápiz verde. Vamos a medir el largo de estos lápices, ¿cierto? Para ello vamos a irnos guiando por los clips. El lápiz azul mide 2 clips, desde que iniciamos hasta que, desde la punta, digamos, hasta el final del lápiz, va a tener un valor de 2 clips. Ese va a ser su largo. El lápiz rojo, por el contrario, va a medir 3 clips. Y el lápiz verde va a medir 4 clips. Por lo tanto, el más pequeño o el más corto en este caso es el lápiz azul y el más largo es el lápiz verde. Para practicar y que puedas poner en acción lo que hemos visto en este inicio de esta cápsula, te invito a que puedas medir tu cuaderno de matemáticas usando un lápiz. Puede ser un lápiz más grande, más pequeño, todos vamos a tener medidas distintas de acuerdo al tamaño del lápiz, pero te invito a hacerlo. ¿Cuántos lápices mide tu cuaderno de matemáticas? Hazlo y nos comentas en las clases. O también el segundo ejercicio que te invito a hacer es medir la puerta de tu casa con tus pies. Para eso tenemos que abrir la puerta, ¿cierto? Y medir el espacio que hay entre donde se inicia la puerta, donde termina. ¿Y cuántos pies mide la puerta de tu casa? También te invito a que lo hagas para poner esto en práctica. A diferencia de las medidas no convencionales o no estandarizadas, existen las medidas estandarizadas. Es un sistema de medición que utiliza un instrumento estándar para medir. Eso significa que si todos lo usamos, los objetos que vamos a medir van a tener siempre la misma medida. Como medida estandarizada siempre utilizamos el metro. Para eso podemos usar una wincha de medir o una regla. La regla es un instrumento de medición que nosotros tenemos mucho más a mano, más cerca, con el cual trabajamos siempre en la clase de matemáticas. Es un instrumento de medición que nos permite medir objetos más pequeños. Se reconoce con el símbolo cm, que es la abreviación de centímetro, y tú puedes medir objetos o elementos que sean medianos o pequeños. Partimos utilizando esta regla siempre comenzando desde el 0.
Todos aquellos objetos que son de mayor tamaño, como por ejemplo un auto, una mesa, una cama, una puerta, son todos aquellos elementos que vamos a medir usando el metro. El metro se reconoce con el símbolo M, que significa metro, y corresponde a 100 centímetros. Entonces, todos aquellos objetos que sean grandes los vamos a medir con una wincha, ¿cierto? Que tenga en el fondo mayor cantidad de centímetros para poder medirla. Y todos aquellos objetos que sean medianos o pequeños los vamos a medir con una regla donde la cantidad de centímetros es menor. Aquellos objetos que sean mucho más pequeños, ¿cierto? Que sean minúsculos, por ejemplo, como un granito de arroz, lo vamos a ir midiendo con milímetros, que también están contenidos dentro de las reglas en este caso. Puedes mirar tu regla y te vas a dar cuenta que hay unas líneas mucho más pequeñitas y esos son los milímetros. Ahora vamos a pasar al segundo tema, adición y sustracción en la aplicación de resolución de problemas. Cuando trabajamos la adición o la suma, que en oportunidades también lo reconocemos con ese concepto, vamos a identificar palabras claves que te van a permitir saber si estás frente a la operación de una suma o de una adición. La palabra unir, la palabra agregar, ganar y avanzar son palabras que te van a ir asociando este concepto de adición. En algún problema, si encuentras alguna de estas palabras o la misma explicación del ejercicio te permite interpretarlas, es porque estás frente a la suma. Vamos a ir ahora a un ejemplo. En este ejercicio vamos a identificar datos, operación y respuesta completa. Recuerda que todos esos elementos los hemos ido trabajando y siempre es necesario irlos incluyendo paso a paso. Resuelve el siguiente problema. Los niños de primer año del colegio del barrio organizaron un picnic. Se trasladaron en 2 buses. En uno viajaban 17 niños y niñas y en el otro bus 28. ¿Cuántos alumnos fueron en total? Nuestros datos son que en el bus número 1 iban 17 niños y niñas y en el bus número 2 28. Vamos a la operación. Si en la operación tenemos que calcular el total, la palabra total, recuerden que siempre es el resultado de una adición. Por lo tanto, los nombres de los elementos de la adición o de la sustracción también son relevantes para ir asociando los problemas. En la operación voy a sumar 17 más 28 y voy a tener un total de 45. Mi respuesta completa va a tener una parte escrita y el dato numérico. El dato numérico es 45, por lo tanto me faltaría la parte escrita. En total fueron 45 estudiantes al picnic, ¿cierto? Y ahí tenemos resuelto la primera parte de este problema. En el caso de la resta o sustracción, las palabras claves que nos van a ir asociando con esta operación son quitar, sacar, separar, perder o retroceder. Cuando identifiques alguna de estas situaciones o palabras claves, también vas a ir asociando que es una sustracción. Así que te invito a trabajar en el mismo problema, pero con una pregunta de sustracción. Analicemos la misma situación del picnic, del viaje al picnic, pero con una sustracción. Vamos a trabajar en la pregunta B. Entre los 2 buses había lugar para 50 niños y niñas. ¿Cuántos asientos quedaron vacíos? Voy a los datos. Tengo que la capacidad de los buses es para 50 y tengo, de acuerdo a la pregunta anterior, el total de niños que asistió, que eran 45. Con ambos datos me voy a la operación. A 50 le quito 45 y me queda un total de 5. La respuesta completa a este problema es que en el bus quedaron 5 asientos vacíos. Y así trabajamos adición con la pregunta A y sustracción con la pregunta B. Para terminar, vamos a ir
a recordar todas aquellas palabras importantes que son las palabras claves. Las palabras claves de la adición dijimos que era unir, juntar, agregar, avanzar, ¿cierto? Todas esas palabras nos van a permitir asociar a la operación de la adición. En cambio, en la sustracción tenemos palabras importantes como quitar, sacar, separar, perder, retroceder. Todas esas palabras nos van a servir para poder identificar la sustracción. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula. Recuerda estudiar y ejercitar todo lo aprendido hasta el momento y no olvides darle like a este video en nuestro canal. Un beso, los quiero mucho y nos vemos en la próxima cápsula.